Bueno, entonces clase de hoy, 26 de mayo, vamos a arrancar con la primera parte del seminario número 4. Revisen de tener el seminario 4 adaptado, como dice en la plataforma, que es aquel que apunta directamente a las cuestiones que van a tener que hacer hincapié para el parcial. El parcial consta hasta este tema que vamos a ver en este seminario, ¿sí? Ya la parte de soluciones no ingresa, así que tenemos que tener bien claro cómo es digamos, la actividad para... No, la verdad que no recuerdo, Ana, eso tienen que verlo con Daniel, ¿sí? Les decía, el parcial ingresa hasta este tema. Alan, ¿vos te acordás la fecha? ¿O Lea, te acordás la fecha? Creo que era 8 y 9, si mal no recuerdo. Sí, la semana del 8 seguro. La semana del 8, lunes y martes, una cosa así, pero por favor véanlo con Daniel. Gracias, Delfina. Bien, de acuerdo a la comisión a la que corresponda, ¿sí? Comisión, no sé, no me acuerdo en este momento. De acuerdo a cómo cursan, ¿sí? Bueno, les decíamos, en general cuando trabajamos con gases tenemos en cuenta que un sistema gaseoso, ¿sí? Por ejemplo una mezcla determinada, por ejemplo el aire, en todo sistema vamos a manejar casi siempre o siempre, por decirlo así, en este tipo de ejercicios, las mismas variables, teniendo en cuenta la presión del gas o de la mezcla total, el volumen que ocupan, ¿sí? Medido en una determinada eh, unidad de medida, ¿sí? Y particularmente la temperatura en la que se encuentran. ¿Sí? Nosotros, manejando esas tres variables, ya lo han visto con Daniel, vamos a poder determinar, ¿sí?, diferentes cosas de esos gases, siempre trabajando con, digamos, algunas ecuaciones que no son más, las ecuaciones no son más que expresiones matemáticas simples que nos permiten despejar, despejar una incógnita, conociendo alguna que otra variable de las que nos menciona algún ejercicio de los propuestos. Entonces, no entren, primer punto, no entren en pánico cuando ven esas ejercicios, esas ecuaciones que están haciendo Alan, porque no son más que expresiones simples de la relación entre esas tres variables, siempre, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio número 1. No sé si alguno de ustedes pudo empezar a hacer algo. Fíjense la guía, la que dice adaptado. Tienen los mismos que la otra, Claro, solamente que los ordené un poquito para que sea más progresivo y agregué dos ejercicios para que tengan práctica en el uso de estas ecuaciones. No, no es nada extraño. exactamente. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con el ejercicio número 1, que dice gases ideales 1. Dice, considerando un sistema en el que la masa y la temperatura permanecen constantes, es decir, no cambian ni la masa, yo tengo 10 y tengo 10, es decir, no cambio la masa. Y la temperatura tampoco, es decir, tengo una temperatura determinada y no varía. ¿Cuál será el volumen final de un sistema gaseoso que inicialmente ocupaba 25 litros? Es decir, acá tengo como dato que el volumen inicial, ¿sí? Siempre acá vamos a hablar de inicial y vamos a hablar de final. Entonces, inicialmente tengo una determinada mezcla de gases o un sistema gaseoso que ocupa 25 litros y me dice que ahora lo que ha cambiado es la presión, porque se ha ido a 1,1 atmósferas, ¿sí? Es de 1,1 al doble, es decir, a 2,2. Entonces, a ver cómo tendríamos que hacerlo. Ustedes para gases tienen tres ecuaciones nada más, que en realidad son dos, más que nada. Que acá igual, vieron que en la plataforma abajo del todo hay una imagen de un pizarrón que la subió Del año Enrique, pasado. que eso está todo ahí, está todo metido, lo mismo que estamos viendo acá. ¿Sí? Es Es lo exactamente mismo la lo mismo que misma. acabo de hacer acá. Ustedes tienen tres. Aparte, tienen Ley de Boyle, tienen Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac, que las tres vieron que se pueden mezclar en esta, que les puse acá. Cuando tienen cambio de condiciones. Cuando tengo cambio de condiciones, uso esta. Cuando tengo condiciones fijas, uso esta, ecuación general de los gases. Cuando tengo mezcla de gases, uso la de Dalton, que es esta, que ahora vemos qué pasa con eso. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tengo? ¿Tengo condiciones fijas o tengo cambio de condiciones? Según lo que leímos. Sí, está entrando la gente de la Comisión 1. Bueno, nada que ver. Bien, Valentina, ¿y qué es lo que está cambiando? Romina, ¿qué es lo que está cambiando? La presión. Claro, me dice que el volumen es constante, que la temperatura es constante, pero me dice que la presión inicial respecto de la final ha sido el doble. Bien, ya sé que tengo que usar esto entonces. Acá la escribí de vuelta. ¿Qué dato me dan? Me dicen, la masa es constante. Bueno, la masa, esto siempre es con masa constante.
no vamos a hacer el problema es que la masa varíe. Si la masa siempre... O sea, si tenía 10 moles de gas ahí adentro, voy a seguir teniendo 10 moles de gas. No vamos a hacer con cambio de masa. Entonces me dice, ¿cuánto era el volumen inicial? Me da este dato. ¿Sí? Y me dice que la presión inicial era 1,1, me da este dato. Me dice que se va al doble, o sea que también tengo este dato, ¿verdad? Y la incógnita vendría a ser el volumen ahora. Esta es mi incógnita, ¿verdad? Eso que está ahí en cuadradito. ¿Y la temperatura qué pasa? La tengo que saber, no me la dice, pero la tengo que saber. Dice que es constante ahí. ¿Qué pasa si no la sé? Porque me dice, bueno, es constante, bueno, pero y no la sé, ¿cuánto es? ¿Necesito saberla o no necesito? ¿Ustedes qué opinan? Porque acá me la pide, acá me dice temperatura, la ecuación esa dice. Bueno, ¿por qué no es necesario? Claro, puede ser una constante, pero ¿qué pasa? Porque tengo eso sería ley de Boyle, ¿verdad? Presión por volumen igual a presión por volumen. Sería la ley de Boyle esa. ¿Y por qué no tengo que saberla? ¿Por qué no me interesa? Si yo le Porque doy sí que es esta cosa. constante, digamos. Porque no me va a modificar ni la presión ni el volumen si es constante. O sea, no Claro. la te... Supónganse que esto vale la temperatura 300 Kelvin. Acá, la inicial. Y la final va a ser también 300 Kelvin, ¿no? Entonces cuando yo resuelvo, esto que está dividiendo lo pase multiplicando, se me van a cancelar. Entonces siempre se me van a terminar cancelando, porque justamente son constantes. Cuando uno de estos términos es constante, no lo escribo, porque siempre me va a pasar eso. ¿Se entiende? Entonces lo que tengo que usar es esto. No necesito escribirlo. ¿Se entiende? Cuando uno de los términos es constante. Y entonces, ¿cómo hago? Presión inicial era 1,1, creo que era. 1,1 por 25 litros. Siempre ir en las unidades. Igual a 2,2 por X. Volumen 2 o volumen final o X, sí, ustedes pónganle como se entienda mejor. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí en este primer ejercicio? A simple vista, siendo que es una ecuación de primer grado. Paso el 2,2 que está multiplicando, dividiendo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? O sea que 1,1 atmósferas por 25 litros dividido 2,2 atmósferas me tendría que dar el volumen final. Háganlo, por favor, a ver cuánto da. Fíjense, si a 25, ¿sí?, lo multiplico por el cociente entre 1,1 y 2,2 me va a dar 12,5, naturalmente a la mitad. ¿Se entiende? Bien, eso es parte, y nos dio perfectamente entonces. Esto es parte de lo que venimos diciendo desde el principio de la materia, que hay cosas que son totalmente progresivas y que a veces nos damos o nos tenemos que dar cuenta, ¿sí?, de que si yo divido, ¿sí?, un número por un número que va a dar la mitad, naturalmente no puede dar 79, me tiene que dar la mitad de ese número, ¿no? Bueno, bien, entonces ejercicio número 1, ¿dudas? A mí me parece, a ver, habría que ver si ustedes tienen alguna duda de esto, porque si vamos a hacer nosotros los ejercicios no van a generar ustedes Claro. un aprendizaje. Hagamos, no sé, Alan, el 2 me parece que es muy similar. Sí, el 2 es similar. El 2 tiene que tener algo en consideración. ¿Qué es? Fíjense, miren un segundo. Dice, un globo lleno de gas tiene un volumen de 1 litro a 1 atmósfera y 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados. Este globo es llevado a la estratosfera, donde la temperatura es de menos 45 grados centígrados y la presión de 0,2 atmósferas. Es decir, ambas variables han disminuido suficientemente. Considerando que el globo de material es muy flexible y el gas dentro como un gas ideal, ¿cuál es el volumen final del globo? ¿Cuál sería la particularidad de las que les habla Alan para tener en cuenta al momento de hacer el mismo ejercicio que es el anterior? Es un globo menemista, ¿viste? Porque va a la estratosfera. Va a la estratosfera y no tarda nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Hasta Japón, che? En una hora, no sé cuánto Ah, era. la.
Sí, en una hora estaremos en Va Japón. a salir de Anillaco. En Iyaco, salen de la pista. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Puedo poner los números así como me los da? ¿Puedo poner la temperatura como me la da, el volumen como me lo da? Hay un cambio de condiciones, ¿verdad? Entonces tengo que usar esta ecuación. Eso de ya. Pero los puedo poner así como está. Puedo poner la presión como me la da, el volumen como me lo da, la temperatura como me la da. Tengo que cambiar la temperatura, pasarla a Kelvin. Exacto. La presión está bien. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Por ahí, en esta no zafan. Con esta ecuación tiene que pasar todo tal cual, a las unidades que van. En esta, la presión y el volumen, si se olvidan de pasarla a la atmósfera y litro, pueden zafar. Pero la temperatura no. Por la temperatura no hay que multiplicarla por algo, sino que hay que sumarle 273. Entonces, para la Correcto. primera suma ya eso no se acomoda. ¿Ok? Entonces tiene que tener en cuenta eso, nada más. Lo que podríamos hacer, si querés, yo ahora voy, mientras vos estás trabajando en el ejercicio, algún ejercicio el número 3, voy haciendo la tabla de conversión para unidades de medida de presión, de temperatura y eso. Dale, dale, dale. Vamos con, bueno, el 3 es lo mismo. Ahí tienen que fijarse, yo les doy presión, volumen, le doy condiciones iniciales y finales, así que todo con este, ¿sí? Fíjense, mírenlo por arriba, después lo van a hacer ustedes. ¿Qué pasa con la presión, la temperatura y el volumen? ¿Sí? Fíjense en qué unidades se los doy, es para que ya vayan practicando el pasaje de unidades. La presión a veces se la doy en milímetros de mercurio, es en la atmósfera. Creo que yo les decía, la presión, por ahí la pueden no usar en atmósferas acá, en esta. Pero si acá la usan en milímetros de mercurio, acá también tiene que estar en milímetros de mercurio. Entonces, manejen siempre la misma unidad. Yo les recomiendo que siempre trabajen en las unidades que usamos, ¿sí? Que son atmósfera, litro, moles y grados Kelvin. Eso para el 3. Ahí habían pedido el 5 y el 6. Vamos con alguno de esos. Yo me Disculpa, pregunto Alan. si... Sí. Habla. Yo quería consultarte por el 4 que dice hacer las gráficas. Sí, ¿Tenemos que utilizar solo los datos que nos das en la tabla, que sí, para presión simplemente. 2, volumen 10, o tenemos que hacer alguna constante entre ellos? No, con esos datos, con esos Con datos. esos datos nada más, listo, gracias. En realidad, como eso te va a dar una línea, ¿sí, Romina? En general vos podrías calcular los otros valores, pero está bien con eso. Bien, bien, sí, sí, creo que lo había hecho bien, no sabía si tenía que hacer algo más por eso. Está bien. Yo pregunto, el resto que no opina, ¿cómo está? Porque al fin y al cabo el parcial es para todos. Y a ver, ¿cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Si hicieron? ¿Si no arrancaron? A ver, un poquito de los que están acá dando vueltas que no hablan nunca, porque es importante conocer el resto. No sé, tiene un nombre. A ver, ¿quién tengo? Vamos a mirar gente que no está generalmente acá. A ver, Lucía Kemke, ¿cómo estás? ¿Cómo vivís el seminario 4? A ver, Yasmín Turcuto también. Bien. Bueno, vamos a meterle un poquito de garfio a esto porque no vamos a llegar, chicos. Si no, ¿sí? Traten de hacer, bueno, no hay problema, pero traten de hacernos preguntas en la medida de lo posible. No, no pasa nada, no es para que me den respuestas, simplemente es para ver si no me hacen preguntas porque ya lo saben o porque como está pasando no habían arrancado. Entonces es importante que vayan haciendo preguntas y a ver, si les salió el uno, por ejemplo, cuando nosotros lo explicamos recién, o si entienden lo que hay que hacer, se dan cuenta, porque como no tienen interacción, no sé cómo están y es grave. Bueno, acá tienen, hagan siempre un dibujo de un esquema de la situación. No trabajen con los números pelados. Bueno, ahí decía, no sé qué ley usar. Yo le decía, en vez de acordarse las tres leyes, acá las tienen las tres en uno. ¿Sí? Entonces no se tienen que acordar tres ecuaciones, tienen que acordar una igualdad, que es esta. Ok, acá tienen todo. Fíjense, si la temperatura es constante, eso era las condiciones para la ley de Boyle. Entonces, esto vale lo mismo que esto, no lo escribimos, que fue lo que hicimos recién, y nos queda presión inicial por volumen inicial, presión final sobre volumen final. Ahí está la ley de Boyle. También está la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac incluidas ahí. Fíjense, cuando uno de los términos es constante, no lo pones y ya te quedan las dos leyes.
Entonces tiene que acordarse una sola. ¿Sí? Después para el final sí van a tener que diferenciar cuál es cuál. Pero bueno, para la resolución, con acordarse una, acá están contemplados todos. ¿Sí? En el 5 tenemos dos ampollas, una con oxígeno, que ocupa un volumen de 200 mililitros y a una presión de 0,5 atmósferas. Y otra con nitrógeno, que tiene un volumen de 450 mililitros y una presión de 0,75 atmósferas. ¿Sí? Por si no lo llega a ver, háganlo ustedes el dibujito porque creo que esta parte se ve medio borrosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Dalton? Que es la última, es esta. Te dice que cada gas, lo que tengo acá, tengo un recipiente, ¿no? Te dice, cada gas se comporta como si estuviera solo, porque es tan poca la cohesión que hay entre moléculas de gas, una hasta acá, otra hasta acá, otra hasta acá, que no están todas juntas como si fuera un líquido o un sólido, están todas bien dispersas. Y se hace, en un gas ideal, hacemos de cuenta que cada partícula hace la suya, ¿sí? Hacemos de cuenta que no interactúan entre sí y que son puntos muy, muy pequeñitos en relación al volumen que ocupan. Entonces, si acá yo, que tengo un gas solo, le meto otro gas, tenemos el gas circulito primero, ¿no? Y le meto el gas triangulito, hay tanto lugar para que se muevan en relación al tamaño que tienen, que cada gas hace de cuenta que como si estuviera solo. O sea, el otro gas no se entera que estaba el otro. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo voy a medir la presión que hay acá dentro de este recipiente, la presión total es igual a la suma que se llama de presiones parciales. ¿Ok? Por ejemplo, yo dije, el gas circulito, yo doy cuenta que está solo. Bueno, la presión total en este recipiente va a ser presión de gas circulito en este caso, más la presión de gas triangulito, más si hubiera más gases, la presión que le aporta cada uno. Y a cada gas lo considero, ¿sí?, como si estuviera solo en el recipiente. Entonces, acá tengo que hacer lo mismo. Tengo dos recipientes en los cuales... Bueno, pero es una suma nada más. Es una aclaración. Cada gas se comporta como si estuviera solo. No es nada raro. Entonces acá tenemos dos ampollas separadas una de la otra, una con oxígeno, otra con nitrógeno. ¿Sí? Acá efectivamente cada gas está solo. Bajo estas condiciones. Ahora, yo abro la ampolla, ¿sí? Abro la conexión de las dos y se mezclan los dos gases. El nitrógeno pasa a ocupar todo este volumen y el oxígeno pasa a ocupar todo este volumen. ¿Sí? Ustedes saben que los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, no dejan ningún lugarcito. O sea que si este recipiente, por ejemplo, tuviera un volumen de 10 litros, el gas circulito ocupa 10 litros y el gas triangulito también ocupa 10 litros. ¿Se entiende? Entonces, ¿acá qué pasa? En el caso del oxígeno, ¿qué dice Dalton? Hagan de cuenta que cada gas está solo. El oxígeno estaba ocupando un volumen de 200 cuando estaba en esta ampolla sola. Y ahora que conecté, ¿cuánto ocupa? 650, ¿se entiende? 650. Ah, bien. El oxígeno pasa de ocupar 200 mililitros a ocupar 650. No le importa que haya otro gas acá, porque son tan pequeños en relación al volumen que los contiene que actúan como si estuvieran solos. ¿Y el nitrógeno qué le pasa? Estaba ocupando 450, ¿no? ¿Y cuánto pasa a ocupar ahora? También 650, ¿o no? Bien, pasa de 450 a 650. Este era volumen inicial, volumen final. Volumen inicial, volumen final. Para cada gas. Yo tengo que considerar a cada uno como si estuvieran solos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambio de condiciones. Uso esta, ¿verdad? Creo que justo se chingó ahí la imagen. Uso la primera. La temperatura no me dice nada, creo. Porque me dice constante. Sí, dice que permanece constante. Entonces, ¿qué hago? Este término y este término no los pongo. ¿Ok? Tengo que usar presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. ¿Me siguen? Entonces, presión 1 del oxígeno, ¿cuánto era? Cada uno lo considero como si estuviera solo, ¿eh?
Presión inicial del oxígeno. ¿Cuál era? 0,5. 0,5 atmósferas. ¿Por qué volumen ocupaba este término? Eran 200 mililitros. Ya que estamos, lo ponemos en litros. ¿Cuánto es 200 mililitros pasado a litros? ¿Se animan? Si tuvieron matemática conmigo, tiene que salir, ¿eh? Si no, lo flagelo. $200 gramos pasados a kilos. En vez de 200 mililitros, hagan de cuenta que son 200 gramos. ¿Cuántos kilos son? En 23 personas alguien me la tiene que tirar. 0,2. 0,2. 0,2 litros. ¿Sí? Dividido 1000. Corro la coma a 3 lugares. Ok. Igual a presión final, ¿cuánto es? No sé porque es lo que me pide, ¿no? Presión final de oxígeno, la incógnita, por volumen final, 650 pasado a litros. Corro la coma a 3 lugares. 1, 2, 3. 0,65 litros. ¿Ok? Y con eso sacan la presión de oxígeno. Y ahora la sacamos. Y acá tengo que hacer lo mismo. Tengo que plantear esto, ¿verdad? Presión inicial del nitrógeno, 0,75. Por volumen inicial del nitrógeno, ¿cuánto es esto? 0,45, ¿sí? 0,45 litros. Igual a presión final de nitrógeno, no sé, es lo que me pide calcular. Por volumen final del nitrógeno, que es igual que este. ¿Se entiende? 0,65. O me quedé sin pizarrón. Por lo chueco y por la mala letra que tengo. Entonces, ahí saco las presiones finales de cada uno, del oxígeno y el nitrógeno. Los tengo que considerar como si estuvieran solos. Dígame cuánto les da eso. Creo que está igual la respuesta ahí, pero bueno. 0,153 es la del oxígeno. Y 0,52 daba esta, creo. ¿Le da lo mismo? Sí. Bien. Entonces, al final, cuando se mezclen, la presión que le va a aportar a todo este recipiente, cada uno va a ser. El oxígeno va a estar aportando 0,153 atmósferas de presión y el nitrógeno va a estar aportando 0,52 atmósferas de presión. ¿Cuál va a ser la presión total? No tengo pizarrón, pero la presión total, la suma, ¿sí? Deja de editar. ¿Sí? La presión total que va a estar dentro de este recipiente va a ser la suma de las dos. ¿Sí? ¿Bien? Esa es la presión total. ¿Se entiende? Como es cuando hay mezcla de gases, lo consideran cada uno como si estuviera solo. Los que quieras. Por lo menos dos. No sean ratas. Si ponen uno solo, vale, pero, viste, pongan dos, tres decimales. Si tienen calculadora, úsenlos todos. A mí me pidieron el 11. Bueno, uno como el 11 casi siempre se toma. A uno que tenga que sacar peso molecular. Miren, antes del 11 hagamos por lo menos uno del 9. ¿Les parece bien? Hagamos uno del 9. Que son condiciones fijas. Así usamos la otra ecuación. Está a punto de caerse usted.
Mire, hay algo, esto se llama la ecuación general de los gases. P por B igual a NRT, N por R por T. Quiere decir que la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura son 4 variables de los gases que están siempre relacionadas entre sí a través de algo que se llama, que es esta R, que es la constante de los gases, constante general de los gases, que para nosotros vale, para las unidades que usamos nosotros, vale 0,082 y las unidades son litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. O sea que si vos pones la presión en litros, perdón, en atmósferas, el volumen en litros, acá usas número de moles, no masa, y acá usás la temperatura en Kelvin, esta constante, todas las variables en estas 4 variables se acomodan entre sí para que siempre esta R valga 0,082. ¿Ok? O sea, si se modifica la temperatura, por ejemplo, se va para arriba, todas las demás variables se acomodan para que R siempre valga 0,082. Bien, eso es lo que quiere decir la constante de los gases. Entonces, en el 9 yo les doy una tablita con condiciones fijas y les doy varias cosas para que calculen la variable que falta. Vamos a hacer, por ejemplo, a ver, el segundo vamos a hacer de la tablita. Dice, la presión, 800 milímetros de mercurio. El volumen, que es de 15 litros. El número de moles, no lo sé, es mi incógnita. Y la temperatura, 17 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya sé que tengo que usar esta, porque tengo condiciones fijas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer antes de meter los números así como están? Pero no los puedo usar así. Pasar las unidades. Bien, ¿por qué? Porque R yo la sé cuando valen, cuando las unidades son litros, atmósfera, Kelvin y mol. Entonces tengo que pasarlo a esas unidades. La presión, ¿qué hago? ¿Cómo la paso? ¿Saben la conversión entre milímetros de mercurio y atmósferas? Una atmósfera era 760. 760 milímetros de mercurio. Bien. O Torricelli también puede ser. Tor. Es lo mismo. Vale lo mismo esta unidad que esta. ¿Ok? Háganlo ustedes el cálculo. Plantéenlo como mejor les parezca. A ver cuánto les da a todos. Ya saben hacer conversión de unidades. Pueden hacer regla de 3, pueden hacer el método que vimos. ¿Cuánto queda esta presión pasada a atmósferas? Es un número medio feo, pero bueno. Fue el que se me lo hice a ojo. Le voy a poner acá arriba. Bien. 1,0, bien. 52. 1,052 atmósferas. 0,5 si quieren, déjelo. Bien. ¿Y qué más tengo que cambiar? Todo lo demás ya está en la unidad que tiene que estar. Pasar a Kelvin, los 17 grados. Bueno, ¿y cuánto vale eso? $2.90. Bien, 290 Kelvin. Ahora ya tengo todas las unidades que va. Entonces, escribo. Reemplazo ya ahora sí. La presión era 1,052 por el volumen que era 15 litros, igual a N, que es mi incógnita, por R, que vale 0,082. Qué feo me queda esto. Ustedes reemplacen bien porque yo tengo poco lugar. Por la temperatura que era 290.
290 Kelvin. ¿Sí? Fíjense cómo las unidades se van. Kelvin se va con Kelvin. Litro se va con litro. Atmósfera se va con atmósfera. La única unidad que me queda es mol. Entonces, ¿cuánto vale, resuelvan ustedes, N? Si quieren lo dejo de este lado para que no se les enloquezca demasiado. Fíjense que ni nos fijamos todavía que nos pide, pero no importa. Pero no nos pide el número de moles, nos pide... Ah, sí, este nos pide el número de moles, el 11 no nos pedía. No importa. ¿Cuánto vale N? ¿Alguien no entiende nada de lo que planteé? Dígalo, porque yo por ahí avanzo y... ¿Qué pasás dividiendo? Pasás dividiendo esto, 0,082 por 290. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Les queda así, mirá. 1,05 por 15 dividido 0,082 por 290. Da 0,66. Revisen los cálculos cuánto les da. Les va a terminar quedando esto. 0,66 moles, ¿no? Que es la única unidad que me quedó. Aparte de N es número de moles. A todos le dio lo mismo, a nadie le dio nada. No sé qué estoy haciendo. Ok. Bien. Ok. Bueno, después por alguna cuestión de redondeo, sí. Debe ser de acá. Por redondeo acá. Ya está bien, no me fui. Ah, bueno. ¿Podríamos hacer alguno utilizando densidad? Yo había empezado a hacer el seminario anterior, el 4 común, y me trabé en uno de los ejercicios de densidad y no pude avanzar. Dale, hacemos el 12, que tiene las dos cosas, lo de masa molar y lo de densidad. Dale. El 12 tiene las dos cosas. Y ya después me parece, Alan, habría que dejar abierto el juego para que ellos hagan y, bueno, en todo caso, que vengan el jueves y hagan las preguntas. Sí, sí, totalmente. En el 12 tenemos condiciones fijas o cambio de condiciones. Primero que tienen que fijarse. El 11, vamos a hacer el 12, que el 12 tiene las dos cosas, tiene densidad y tiene masa molar. Entonces tenés que hacer lo mismo que en el 11. No tiene las dos cosas. Entonces primero que tienen que fijarse, condiciones fijas o condiciones variables. ¿Qué dicen? ¿Variables cambian las cosas? ¿Varían las cosas, las condiciones? No, son las mismas. Ah, gracias por la aclaración, Sonia, porque Leandra, porque sí, algunos están con la guía vieja, yo no me olvido de eso, perdón. Bien, son condiciones fijas. Sí, no cambian el volumen de uno a otro o la temperatura de uno a otro. Bien. Entonces, ya sabemos que tenemos que usar este. ¿Hay mezcla de gases? No, ¿no? Entonces, este no lo usas. Me quedo solamente con P por E igual en RT. Ahí me dice la masa, que la masa acá no va, pero bueno, me la da, ahora vemos para qué. 5,6 gramos. Me dice que el volumen 5,7 litros. La presión 750 milímetros de mercurio. Y la temperatura. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que hay un quilombo de fondo. Gracias.
Ok, nos da esos datos. Fíjense, de P por B en RT. ¿Qué datos tengo? La voy a poner acá. Después la borro. Yo ya sé que tengo que usar esto. ¿Qué datos tengo? Tengo presión, tengo volumen, o tengo la constante porque siempre la tengo, y tengo temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué puedo sacar? Voy a terminar sacando un número de moles, ¿no? Si reemplazo, ¿qué tengo que hacer? Pasar esto a las unidades que corresponden. ¿Cuánto les da la presión y cuánto les da la temperatura? Hagan eso y comparamos los. Bien. $343 Kelvin. Reemplacemos. Entonces, presión 0,986. Lo voy a poner sin unidades porque si no me quedo sin pizarrón. Usted ponga las unidades, ¿sí? Volumen 5,7. N 0,082. 343. ¿Sí? ¿Cuánto les da N? ¿0,19? 0,19. Sí, 0,2 vamos a ponerle. Vamos a redondearlo mejor. 0,2 mol. No, porque es el número de moles. Lo estoy buscando. Fíjate, Valentina, que te quedó un 0 ahí de más por ahí. No sé si es de la calcu o es de alguna de estas cosas. Ok. Bueno, tengo todo entonces. ¿Qué me pide ahora? Me dice, punto A, la densidad. La densidad es, ahí yo les puse al lado incluso la fórmula que antes no estaba. Es masa sobre volumen. La masa me la da. Chicos, desconecto un segundo y subo, me estoy ocupando de subir el tema de las unidades, pero no me da para todo, así que desconecto hasta un minutito. ¿Sí? Ok. Lo dejo a ustedes. La masa cuánto valía. Fíjense que mi M es así y mi N es así, porque creo que Enrique tiene otra. Y creo que no sé si Leandra vos también. Les aclaro porque cuando vean el video. ¿La masa cuánto vale? 5,6 gramos. Sí. 5,6. Ya me la daba, ¿no? Y de volumen, 5,7 litros. Antes de hacer el cálculo, ¿cerca de qué número me va a quedar? Si yo 5,6 dividido 5,7. Y de 1. Cerca de 1, porque son muy parecidos los dos números, ¿sí? Esas cosas vayan viéndolas. 5,6 dividido 5,7, 0,90 y pico debe ser. 0,98. Y ojo a las unidades. ¿Qué unidades me queda? Gramos por litro. ¿Sí? Porque esto está en gramos, esto está en litros. Hago la aclaración porque los gases, como son muy livianitos, la densidad se mide en gramos por litro, pero después las soluciones, que es la unidad que viene, las medimos en gramos por mililitro. ¿Ok? Entonces, para hacer esto no necesitaba hacer todo este quilombo. Pero para lo que viene, sí. Perdona, con razón no me daba en el seminario anterior, Claro, porque porque está. figuraba en mililitros y Exacto.
y me daba a un exponente a la -4, entonces por eso no me daba, está bien, lo estaba haciendo bien. Por eso lo cambié en este seminario. Porque en Bien, general perfecto. se mide en gramos por litro. El otro era Bien. 9,8 por esa -4, me parece. Sí, tal cual, sí. Sí. Para el B, me dice, ¿cuál es la masa molar? Yo ahí les puse inclusive en el enunciado que antes tampoco estaba la formulita, pero más que la formulita, ¿qué puedo hacer? También puedo hacer la de 3, me olvidé la fórmula. La fórmula es esta, el número de moles es la masa dividido la masa molar. ¿Sí? Eso es lo que yo les puse ahí en el enunciado. Y les pide que calculen esto. Este lo calcularon recién, que da 0,2, y esto se lo da de dato. Estoy en el parcial, me olvidé la fórmula esta. ¿Qué hago? Lo puedo pensar como regla de 3. ¿Cómo es eso? Yo sé que 0,2 moles pesan 5,6 gramos, que es lo que me da de dato. Y yo lo que quiero saber es cuánto pesa un mol, que en definitiva eso es la masa molar. Voy a terminar haciendo la misma cuenta que acá. ¿Sí? ¿Cuánto les da la masa molar? 28,19. Bien, ¿a todo le da lo mismo? ¿Alguien sabe cómo se despeja esto? ¿O alguien no sabe cómo se despeja esto? Le va a quedar así. Masa molar, acá arriba, y esto, el número de moles acá abajo. ¿No? Me va a quedar 5,6 dividido 0,2. Y eso da algo en torno a los 22, creo que era, ¿no? O 28. 28. No, no sé. ¿Cuánto da? 28,19. Bien, 5,6 gramos dividido 0,2 por 10 sería. Está bien. 28,19 gramos por mol. Y después les pide de cuál de esos gases se podría tratar. ¿Cómo hacen? ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Cómo sea a cuál de todos esos gases le puede corresponder esa masa molar? ¿A nadie se le ocurre? ¿Ves en la tabla? ¿Qué ves en la tabla? Bien. O sea, para todos esos compuestos le tienen que sacar la masa molar, que les toma 30 segundos, y ver cuáles pesan 28, ¿no? Los que pesen 28 pueden ser candidatos para hacer el gas del que estemos hablando. ¿Ok? Les hago una aclaración de esto de la masa molar. Bueno, esta es la forma más sencilla, me parece a mí. Sacar el número de moles porque lo tiene acá directo. Muchas veces creo que Daniel a veces, no sé en la clase que subió, muchas veces Daniel agarra esta formulita que yo les di, que está ahí, de que, qué feo borrada, número de moles es igual a masa sobre masa molar, y como número de moles equivale a esto, esto lo mete acá adentro. ¿Sí? Entonces ya les queda la masa molar metida dentro de la ecuación general de los gases. Muchas veces creo que Daniel hace eso, y les da una nueva fórmula, en la cual despeja, una vez reemplazado acá, la masa molar. ¿Sí? La pueden usar esa fórmula, pero mi recomendación es, en el momento del parcial no se lo van a acordar. Sí, me imaginé por eso si les hago la aclaración. Yo creo que al parcial lo mejor es ir con la menor cantidad de cosas en la cabeza posible. Acá tienen 3 cosas para ver, o 4.
Cambio de condiciones, usan esta. Condiciones fijas usan esta. Mezcla de gases, consideran cada uno por separado. Y bueno, acá tienen la de fracción molar. Presión parcial sobre presión total. O moles de cada uno sobre moles total. Pero, en definitiva, son 2,5 fórmulas. Si tienen que poner para cada caso particular, acordarse cada fórmula, se van a volver locos. Me parece a mí. La otra fórmula está. Si la quieren usar, úsenla. Me parece que a mí que es más fácil hacerlo de esta manera. ¿Ok? Por eso les hago la aclaración. Porque ya ha pasado, yo sé que él reemplaza esto, número de moles es igual a esto, bueno, lo reemplaza acá. Y le queda así, ¿no? Masa sobre masa molar. Y después pasa esto multiplicando para allá y esto dividiendo para acá, y vale eso. Sí, es recontra válido. Pero me parece que es más fácil, más accesible, no reemplazar nada y ir manejándote con los números que salen. ¿Ok? Ustedes háganlo como les parezca mejor a ustedes. Bájate de ahí. Dirán ver lo que son estos. ¿Alguna duda? Yo tenía dudas con el ejercicio 11 de la guía vieja, más que nada por el hecho de que te pide sacar la presión total y para eso tenés que saber las presiones parciales. Sí. El tema es que las presiones parciales habíamos visto en el ejercicio anterior que lo sacabas con los volúmenes, pero yo usé la fórmula de las condiciones fijas para sacar Sí. las presiones parciales de cada uno y Sí. para eso necesitaba el número de moles. Sí. Y ahí, bueno, los saqué haciendo regla de 3. El tema es que no me dio el mismo valor, o sea, son valores cercanos a los que daban, pero no sé si lo hice bien. Sí, puede ser por una cuestión de aproximación, mientras esté parecido, sí. El 11 de la guía vieja es el 13 de la nueva, para los que están viendo la nueva. Es el mismo. El de gas, hidrógeno y el oxígeno. Si te dio parecido, está bien. Si te dio muy diferente, ahí cambia. No, sí, es parecido, pero no sabía si los procedimientos que seguí estaban bien. O sea, primero saqué la cantidad de moles para poder Sí, completar, digamos, la fórmula de condiciones fijas y ahí sacar la claro. presión. Sí. Sí, Y está bien. después la presión que me dio del oxígeno más la presión que me dio del hidrógeno, lo sumé y ahí llegué a la total. Sí, perfecto. Perfecto, sí, todo Eh, bien. bueno, no tenía la Sí, sí, duda. está bien hecho. Les hago una aclaración si quieren del 11 de la guía vieja y el 13 de la nueva, que es el que dice la compañera. Que es también una cuestión de estequiometría, que ya tiene, mezcla las dos cosas, ese ejercicio. Dice así el ejercicio. Vos tenés hidrógeno y tenés oxígeno. De este tenés 0,6 gramos y de este tenés 0,32 gramos. Dice así el ejercicio. Que están a una determinada temperatura. Bueno. Y después hay un punto que dice que una chispa desencadena una reacción que genera agua y eleva la temperatura a 227 grados. Dice así. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, la reacción que ocurre va a ser esta. ¿Sí? Se van a juntar, la reacción de la chispa, el hidrógeno y el oxígeno van a formar agua. Esto hay que balancearlo, ¿no? Ahí está balanceado. Entonces acá tiene un problema de estequiometría, bajo esta reacción. Y le voy a poner los datos de esto que nos da acá arriba. 0,32 gramos. La estequiometría, ¿cómo hacíamos? Planteábamos la reacción balanceada, establecíamos la relación de masas, que en este caso me va a quedar 2 gramos, 16 gramos, 18 gramos, y recién ahí nos fijábamos qué nos pedía, ¿no? ¿Se acuerdan que era así lo de estequiometría? Entonces, esto es lo que me da la reacción. Y a mí me dice, esto es lo que llama reactivo limitante, que muchos no lo exploramos este año. Ahí me dice el ejercicio que yo tengo 0,6 de este y que tengo 0,32 de este. ¿Ok?
Lo puse en niveles separados, ahora van a ver por qué. Esto es lo que a mí me da el ejercicio. Si yo quiero hacer reaccionar completamente estos 0,6 gramos de hidrógeno, ¿cómo sé cuánto oxígeno necesito? Esto es estequiometría. Ahora volvemos a gases, pero vamos con la estequiometría. Yo les pregunto, le doy a esta reacción, ustedes hacen la relación de masas y les digo, ¿cuántos gramos de oxígeno necesito para que reaccionen los 0,6 gramos de hidrógeno que yo tengo? ¿Qué hacen? Regla de 3, perfecto. ¿Qué hacen? Si para 2 necesito 16, para 0,6, ¿cuánto necesito, no? O sea, 0,6 por 16 dividido 2. Yo necesitaría 4,8 gramos. ¿No? Para que reaccione todo esto. Y puedo hacer lo mismo pensándolo a partir del oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno necesito para que reaccionen completamente los 0,32 gramos que yo tengo de oxígeno? También regla de 3. Sí. Para 16 gramos necesito 2. Para 0,32, ¿cuánto necesito? Que me da, a ver, bueno, 0,01 parece. Perdón, 0,04. Necesito 0,04 gramos. Bien. Fíjense este detalle. Si yo quiero hacer reaccionar todo el hidrógeno que yo tengo, dando vuelta, necesitaría 4,8 de oxígeno. ¿No? Pero yo no tengo 4,8. Tengo 0,32. Tengo menos de lo que necesito. ¿Ok? Es como si yo quiero levantar una pared, necesito 100 ladrillos, pero tengo 20. Tengo menos de lo que necesito. Entonces no voy a poder levantar toda la pared. O en este caso no me van a reaccionar todos los hidrógenos que tengo. ¿Me siguen en eso? De otro lado me pasa lo mismo, me está diciendo lo mismo. Si yo quiero que reaccionen completamente los 0,32 gramos de oxígeno que tengo, yo necesito 0,04 de hidrógeno. ¿Cuánto tengo yo de hidrógeno? Tengo 0,6. Tengo más hidrógeno del que necesito. Como yo le digo, necesito 20 ladrillos y tengo 100. Tengo de más. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el que tengo de menos? O el que me va a limitar la reacción. El primero que se va a terminar. El oxígeno. El oxígeno es lo que se llama mi reactivo limitante. Porque es el primero que se va a terminar. Y el que está en exceso, el que tengo de más de lo que necesito, es el hidrógeno. Cuando tengo una situación así, tengo que identificar siempre cuál es el limitante. Porque es el primero que se va a terminar. ¿Ok? Y si quieren, anótense esto. Cuando tengo un reactivo limitante, hago todos mis cálculos de estequiometría en función del dato de reactivo limitante. ¿Ok? Todos mis cálculos los voy a hacer con estos 0,32 gramos. Bien, porque es el primero que se va a terminar. Porque de hidrógeno en este caso me va a terminar sobrando. Tengo más de lo que necesito. Volviendo al ejercicio este, ya que le hice la aclaración que valía para el tema anterior que era estequiometría. Tenía la situación que tenía este gas y este gas en un recipiente. Ocurre la chispa, se forma agua. Ok. ¿Cuánta agua se me forma? Yo le dije, hagan los cálculos en función de la cantidad de limitante que tengo. Entonces, si con 16 gramos de oxígeno se me formaban 18, con 0,32, ¿cuánto se me forman? 0,36. Al final de la chispa... Pude volver, acá estoy. Buenísimo. Ya estamos terminando igual, hice una aclaración de más. Sí, me imaginé.
Al final de todo, ¿qué pasó? Este se consumió completamente. Se consumió todo el oxígeno. Se me formó agua, 0,36 de agua, y me quedó un poco de hidrógeno dando vuelta. Además, ¿cuánto me quedó? Yo tenía 0,6 y necesitaba 0,04. Me quedaron 0,56 gramos de hidrógeno dando vuelta. Entonces, al final tengo esto, los 0,56 de hidrógeno y los 0,36 de agua. ¿Ok? Bueno, después para sacar las presiones Claro, eso parciales, hacer moles y hacer... está bueno eso porque relaciona un poco el tema anterior también. Claro, sí, por eso ya que lo vi lo aclaré. Pues no vimos mucho delimitante. Para el año que viene estaría bueno meter un poquito más ya que sacamos algunas Sí, cosas. igual te acordás en la fórmula, creo que era el ejercicio 4, el que hablaba de la formación de la urea, cuando en realidad te faltaba la cantidad total de dióxido de carbono que te aportaba el sistema. Sí. Si vos le dabas un valor X, podías, por ejemplo, sacar ahí tranquilamente. Sí, yo lo hice. un Yo excedente. cuando lo modifiqué le puse uno. Sí. Bueno, no sé Bueno, chicos, cómo si no estamos. tienen más Yo, dudas, perdón, me tuve que ir porque no me conectaba. yo creo que ya estamos. ¿Estamos? Bueno, entonces, muy bien. Si quieren venirse el Se te trabó, Henry, me parece. El parcial va a ser la semana del 8, seguramente. Sí, se me traba, es un desastre, no sé qué le pasa a esto. De lengua a la traba. 8 y 9 el parcial. ¿Me escuchaste lo que dije de la urea y eso? Nada, ¿no? No dije Sí, nada. un poquito. Bueno, estamos entonces, les decía que si quieren venir el jueves que viene, o sea, el jueves este próximo para ir trabajando, no hay problema. Bueno, no sé, estamos, ¿qué opinan? No sé. Ya estamos. Leandra, ¿no? Sí, listo. Listo. Bueno, buena semana entonces. Chao, gente. Chao.